Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Reciban un cordial saludo desde la Dirección Técnico-Normativa de Docentes del Ministerio de Educación, dirección que convoca a esta asistencia técnica articulada, que cuenta también con la presencia de la UPP, el equipo de especialistas de esta unidad también estará con nosotros compartiendo información importante. De manera especial saludamos el soporte técnico que le da el equipo de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades a esta transmisión. Muchísimas gracias a los responsables, a los jefes de área de gestión institucional, a los directores de gestión institucional, así como a los responsables de presupuesto, a los racionalizadores y a los responsables del sistema Nexus de Lambayeque, de Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali, que están presentes en esta convocatoria, en esta actividad, para tratar el siguiente tema: evaluación extraordinaria al proceso de racionalización para el presente año. El objetivo de esta transmisión es dar a conocer cuáles son las novedades de la nueva norma que va a salir próximamente publicada para implementar un correcto procedimiento sobre el proceso de evaluación extraordinaria. Muchísimas gracias al equipo de especialistas del Ministerio de Educación que van a compartir con nosotros esta información clave para el proceso de racionalización. Me toca anunciarles que es importante puedan registrarse en el enlace que figura ya en el chat de esta plataforma para que al finalizar ustedes puedan contar con la presentación de nuestros ponentes, así como otra información importante también. De igual manera, les recomiendo que coloquen sus preguntas, la región, su procedencia en el chat para ambos ponentes el día de hoy. Vamos a iniciar esta asistencia técnica articulada comentándoles que tendremos dos bloques diferenciados cada uno de ellos. El primero con las dos exposiciones de los especialistas de EVITEN, así como también de el especialista Milko Velázquez de UPP. Haremos una pequeña pausa para luego continuar con el bloque de preguntas y respuestas en el mismo orden que intervienen nuestros ponentes. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Ya está conectado el doctor Andrés Izaguirre Minaya. Él es coordinador del equipo de prospectiva y desarrollo docente de DITEN. Doctor Andrés, muy buenas tardes, bienvenido. Tenemos el saludo de nuestro director Eloy Cantoral a través de sus palabras. Muy buenos días, Eduardo. Y efectivamente, extender el saludo a todos y cada uno de los asistentes a esta segunda videoconferencia, ¿no? Donde concita a varias regiones de nuestro país. Puntualmente son las regiones de Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Un saludo afectuoso y cordial a cada uno de los asistentes. En efecto, caluroso saludo también de nuestro director, Eloy Alfredo Cantoral Icla, que por algunas actividades oficiales no nos está acompañando en ese momento, pero desea pues que la presente videoconferencia cumpla con todos los objetivos, que es compartir con ustedes algunas precisiones respecto al proceso de racionalización extraordinario 2023. Doctor Andrés, aún no tenemos la norma publicada, tenemos certeza de cuándo esta será publicada y ya en vigencia para conocer cuáles son las novedades que de alguna manera usted hoy va a adelantar en primicia para los participantes. Sí, efectivamente, la norma debe estarse publicando a más tardar hacia fines de esta semana. Había un pequeño ahí ajustes en el tema, digamos, de procedimiento, entonces, pero lo que se va a compartir prácticamente ya es la norma cerrada, ¿no? Entonces, sobre las novedades son las que cada uno de ustedes va a ver al momento de la publicación de la misma. Bien, es importante mencionarle a los participantes que están presentes hoy aquí en esta transmisión que el desarrollo de los contenidos tienen que ver con el personal docente. Estamos hablando de los docentes de la ley de reforma magisterial, porque en la mañana que hemos tenido una actividad similar para otras regiones, para otro bloque macrorregional, se han dado preguntas en torno a personal administrativo, que no tiene que ver con el alcance de la nueva norma que vamos a publicar respecto a el proceso de evaluación extraordinaria en el marco de la racionalización
docente, ¿de acuerdo? Para que en todo caso planteemos las preguntas orientadas a este tipo. Sabemos que seguramente la dirección responsable del proceso de racionalización para el tema de personal administrativo, vale decir, la Dirección de Gestión Escolar, a través de la DIF, se encargará de generar un espacio similar para poder informar cualquier novedad respecto a este procedimiento. Entonces vamos a iniciar, doctor Andrés, con su exposición. Yo le avisaré cuando tengamos 5 minutos finales para que pueda usted precisar sus ideas que concluyan la información que nos trae. Sí, ya podemos ver su presentación y recordar a los participantes que se suman que pueden registrar su asistencia en el enlace que ya figura en el chat de esta plataforma y que de manera frecuente se estará colocando para que usted pueda, al finalizar de la exposición de ambos ponentes, contar con la información. Y no olviden, por favor, dejarnos de manera oportuna su pregunta en el chat para poder, al finalizar las dos exposiciones, dar respuestas a la mayor cantidad de estas. Iniciamos, doctor Andrés. Bien, muchas gracias, estimado Eduardo. Bien, entonces empezamos. El tema que nos concita el día de hoy es la evaluación extraordinaria en el proceso de racionalización 2023. Vamos a compartir con ustedes, tenemos unos antecedentes, que básicamente está referido a lo que ha significado los últimos 4 procesos de racionalización, 3 evaluaciones extraordinarias y un proceso regular que se llevó a cabo en el año 2019 y trajo como consecuencia la generación de plazas para el año 2020. Pero el contexto en el cual nos encontramos en el presente año es que a través del Decreto Supremo 063-2023, EF, como producto del proceso de racionalización del año 2022, se ha logrado la transferencia de más de 55 millones de soles para la creación de plazas docentes en un total de 1.982. Entonces, creemos que el proceso de racionalización cumple su finalidad y como lo vemos aquí, para el año 2020 se crearon 2.930 plazas más 692 plazas de auxiliar de educación. Para el año 2021 se crearon 6.473 plazas. Para el año 2022, 1.821 y, como ya había indicado, para el presente año se han creado 1.982 plazas, producto de esta evaluación, que más que de repente sea una evaluación para quitar presupuesto, es una evaluación para poder evidenciar cuál es la real necesidad y establecer una brecha, ¿no? Y obviamente la brecha estamos tendientes a que se pueda cerrar en su integridad, ¿no? Con esta creación de plazas se está cerrando a un 60% de todo lo que ha significado la identificación de necesidades. Así también este proceso, uno de sus principales objetivos es propiciar el reordenamiento de plazas. Bien, como alcances que podemos darle al proceso de racionalización 2023, a la evaluación extraordinaria en sí, tenemos que el objetivo que busca esta evaluación extraordinaria es básicamente implementar una evaluación. ¿Para quiénes? Para el personal directivo, de institución educativa, jerárquico, docente y auxiliar de educación en las diferentes modalidades de educación básica, en sus 3 modalidades: básica regular, básica alternativa y básica especial, y así como también la modalidad de educación técnico productiva. Todo esto a efectos de poder atender una necesidad real y verificable. Y cuando decimos que es real y verificable, hacemos alusión a esta suerte de evaluación, que para este año va a constar de 2 etapas. La primera, que es la etapa de evaluación, y la segunda, que es la etapa de reordenamiento. Y todo esto para optimizar la asignación de recursos, tanto humanos como presupuestales. Y hablamos del ámbito de aplicación también al Ministerio de Educación como ente rector, regulando las políticas educativas. Como una de sus principales responsabilidades es emitir la norma técnica, así como también poder generar los espacios de asistencia técnica. Uno de ellos es en el cual nos encontramos en este momento. Eh, También el ámbito de aplicación alcanza las direcciones regionales de educación, o lo que hagan sus veces. Estas lo que van a hacer es verificar que se cumpla, ¿sí?, con la evaluación extraordinaria a ser realizada por las UGEL a través de sus comisiones de racionalización, a través de las CORA UGEL.
así como también poder articular espacios de capacitación y coordinación con los órganos de control institucional. También alcanza las unidades de gestión educativa local a efectos de poder, ¿sí?, conformar su comisión de racionalización de UGEL, su CORA UGEL, ¿no?, y cumplir con las fechas establecidas. Y ya Milko en este segundo momento va a compartir con ustedes cuáles van a ser esas fechas de corte, en qué momento, qué regiones van a formar parte tanto del primer, segundo y tercer grupo. Y también alcanza a las instituciones educativas públicas de educación básica y educación técnico-productivo, tanto en gestión directa, gestión privada en convenio, así como también las gestionadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Bien, respecto de la suspensión de las etapas del proceso de racionalización, y nos situamos en el año 2023, donde el Minedu dispone que la SUGEL ODRE van a evaluar a cada institución educativa en el presente año a efectos de poder determinar excedencia y requerimiento. Pero ¿cuál es el contexto? En algunos casos, ¿por qué no haber realizado, digamos, las tres etapas que establecía la resolución viceministerial 307? Y esto debido digamos, a las consecuencias, digamos, que han tenido, han sufrido algunas regiones por efectos climatológicos, ¿no? El tema de las lluvias ha traído, digamos, bastante daño, bastante perjuicio a algunas zonas donde se ha tenido que suspender el inicio del año escolar. Entonces, no ha habido condiciones para poder realizar la primera etapa declarativa, con lo cual vamos a empezar con la etapa de evaluación y la etapa de ordenamiento. Entonces, eso implicaba tener que formular un marco normativo que disponga la suspensión de estas tres etapas que contempla la resolución viceministerial 307. Bien, ¿qué es la evaluación extraordinaria del proceso de racionalización 2023? Por definirlo. Es un proceso mediante el cual, ya lo hemos dicho, se identifican posibles excedencias, ¿no? Posibles, eventuales excedencias. No es que la finalidad sea esa, sino la finalidad es evidenciar las necesidades de plazas directivas, plazas jerárquicas, docentes y auxiliar de educación en instituciones educativas de educación básica y técnico-productiva. El proceso va a estar a cargo de la Unidad de Planificación y Presupuesto y de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes por parte del Ministerio de Educación, en coordinación con las CORA UGEL y CORA DRE, obviamente cada uno de ellos conformado en una UGEL y en una DRE, aplicando, y esto sí lo remarcamos, los criterios de flexibilidad y la realidad de la institución educativa. Entonces, esos criterios de flexibilidad los vamos a ver más adelante también para poderlos desarrollar. Esta evaluación extraordinaria tiene como finalidad orientar el reordenamiento territorial de plazas, con miras al cierre de brechas en plazas docentes. ¿Qué significa eso? Si de repente yo tengo en una institución educativa bajas metas de atención y tengo plazas vacantes, esa matrícula que aquí está bajando se está trasladando a otra parte de mi jurisdicción, con lo cual lo que tengo que hacer es reubicar esas plazas. Eso es reordenamiento. Con los pocos recursos que tenemos, poder tratar de brindar el mejor servicio a nuestro público objetivo. Y en este caso son nuestros estudiantes. ¿Quiénes implementan la evaluación extraordinaria en la SUGEL y DRE y cuáles son sus funciones? Nos referimos tanto a la Comisión de Racionalización en la DRE como en la UGEL. En la DRE está conformada por el director de gestión institucional, quien asume la condición de presidente, el especialista en racionalización, acompañado por el jefe de personal o el que haga sus veces, en este caso es el especialista administrativo en personal, el especialista en finanzas, un especialista en educación y se está incorporando el responsable del sistema Nexus. Igual también, si yo veo la conformación en una UGEL, tienen que ser sus pares. Si en la DRE es el director de gestión institucional, en la UGEL será el jefe del área de gestión institucional, acompañado por los demás especialistas, ¿no? Que es el de racionalización, el de recursos humanos, el de finanzas, un especialista pedagógico y el responsable del sistema Nexus. Algunas de las funciones
algunas principales funciones dentro de todas que van a ustedes a observar en el marco normativo que está pronto a ser publicado. Eh, es participar en las actividades de evaluación de manera virtual como regla general, y para eso ya ustedes van a ver cuáles van a ser las fechas de la preevaluación y de la evaluación. Entonces, para que puedan estar atentos, y eso se va a realizar de manera virtual o en su defecto de manera presencial, que sería de manera excepcional, a través de los medios de comunicación a su alcance, conjuntamente con la UPP y la DITEN. Verifica la declaración de excedencia realizada en la evaluación por parte de la UPP y la DITEN conforme a la norma técnica aprobada, conforme a los lineamientos de la 307, que obviamente son las partes sustantivas, es la que está recogiendo esta nueva norma que se va a publicar. Entonces, de la evaluación que va a desarrollar tanto la Cora UGEL con la UPP, se va a evidenciar cierta excedencia a nivel de código modular. Una o dos plazas puedan ser que resulten excedentes. Entonces, ya en la etapa de reordenamiento, yo tengo que evidenciar qué plaza efectivamente es la que va a salir vacante. Y eso implica dar a conocer el resultado de la evaluación extraordinaria. Y eso lo tengo que realizar a través de los portales virtuales, tanto de la UGEL y de la DRE, es decir, garantizar el principio de publicidad de los actos administrativos. Así como también tengo que notificar, teniendo en cuenta los medios que establece el texto único ordenado de la Ley 27.444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Y finalmente, de repente, de que no se encuentre de acuerdo, conforme con el resultado, podrá presentar su reclamo, ¿no? Y el reclamo va a tener que ser absuelto. Bien, hemos conocido ya cuáles han sido las razones por las cuales se está implementando esta evaluación extraordinaria. Hemos conocido en qué va a implicar, quiénes van a implementarlo, cuál es el alcance. Y dentro del alcance hemos visto que alcanza instituciones educativas. Ahora vamos a ver los 4 segmentos de personal con sus diferentes cargos. Entonces, cuando nos referimos al personal directivo, hablamos del director y subdirector de institución educativa. Cuando nos referimos al personal jerárquico, hablamos de los 4 cargos que tenemos en educación básica regular y un cargo que tenemos en técnico, educación técnico productivo, ¿no? Nos referimos al jefe de taller, jefe de laboratorio, coordinador pedagógico y coordinador de tutoría en EBR, mientras que en CETPRO tenemos al coordinador académico. Cuando hablamos de plaza de personal docente, tenemos 3 tipos de cargo. El cargo de profesor, que lo encontramos tanto en aula o por horas. Profesor de educación física, que lo encontramos en el nivel primaria de educación básica regular. Más adelante también vamos a desarrollar un poco más sobre este cargo. Profesor de innovación pedagógica, que lo encontramos tanto en los niveles de primaria y secundaria de educación básica regular. Y por último también hablamos del segmento de personal auxiliar de educación, y ahí referimos en qué niveles son donde se encuentran estos cargos. ¿Qué documentación se necesita o se va a emplear para la evaluación extraordinaria del proceso de racionalización 2023? Y se solicita que tanto la Cora UGEL como la Cora ADRE tengan en cuenta la siguiente documentación. El reporte de matrícula del CIAGIE, el mismo que debe de incluir el registro de estudiantes con necesidades educativas especiales, y esto atado a uno de los criterios de flexibilidad. Cuadro de horas vigente de EBR en nivel secundaria lleva ciclo avanzado a efectos de ver cuál es el modelo de servicio educativo, tratar de identificar cuánto es el número de secciones que realmente va a necesitar la institución educativa en función al número de estudiantes. El reporte de plazas y personal actualizado en el sistema Nexus o sistema que esté vigente conforme a las fechas de corte estipuladas. Esto básicamente, si yo antes de iniciar el proceso tuve plazas en condición de excedentes, yo ya las puedo mover, y esa es una de las, digamos, facilidades que esta norma les va a dar a conocer a ustedes, y esto lo vamos a desarrollar también más adelante. Informes actualizados referidos a la situación actual de docentes con problemas de salud, los cuales deberán de adjuntar un informe de salud o del MINSA o de los profesionales correspondientes tanto en la ADRE o UGEL, ¿no? Nos referimos
si tanto ladreo o gel tiene profesional médico. Y esto básicamente, si no es un criterio de flexibilidad, es un aspecto a considerar, porque si tenemos un profesor con estado de salud grave, ese profesor no forma parte de la evaluación de racionalización. Informes actualizados referidos a la situación actual de los docentes con instauración de proceso administrativo disciplinario o con sanción. Informes actualizados sobre la situación de la infraestructura educativa de las instituciones educativas, ¿no?, que presenten este tipo de casos. Es decir, de repente no hay más infraestructura, o si la hay, no está en un estado aceptable para, digamos, albergar a estudiantes. Entonces, esto también es parte de un criterio de flexibilidad, el tema del aforo. Informes escalafonarios emitidos por el sistema AINI para el desarrollo del momento de reordenamiento. En el momento, en la etapa de evaluación, yo identifico la excedencia a nivel de código modular, pero necesito saber qué plaza o tal o cual maestro o maestra es el que va a tener que ser identificado como excedente. Y para ello yo tengo que aplicar ciertas reglas, ¿no? Como el tema de escala magisterial, el tema de tiempo de servicio y demás. Y esa información yo la obtengo del informe escalafonario. Características. Decimos que es un proceso obligatorio, prioritario y extraordinario. ¿Por qué es obligatorio? Porque ya tenemos una disposición mandatoria en la ley de presupuesto de cada año, que la creación de plazas implica que previamente se haya realizado un proceso de racionalización. Entonces, de todas maneras, tenemos que hacer el proceso de racionalización, por eso es que indicamos que es obligatorio. Y además es prioritario porque nos permite y nos genera condiciones para los demás procesos. Si yo tengo plazas excedentes y no las reordeno, no las reubico, eventualmente no voy a poder, digamos, tener plazas vacantes, ya sea para el proceso de contrato docente, porque hay una prohibición en esa norma de poder generar contrato en plaza excedente. No voy a poder reasignar porque también tengo una prohibición de poder reasignar en plaza excedente. No voy a poder encargar porque también tengo una prohibición a ese nivel. Entonces, por eso es que decimos que es obligatorio, prioritario y extraordinario. Los criterios de flexibilidad son ya conocidos por ustedes. En las últimas normas las estamos visibilizando. Y uno de ellos es la realidad socioeconómica, cultural y lingüística. ¿Cómo podemos de repente invocar este criterio de flexibilidad? Y aquí va un ejemplo, ¿no? El que utilizaba en el primer grupo. Yo tengo una institución educativa en donde tiene 3 coordinadores de tutoría. Pero ¿cuántas secciones tiene? Tiene 32 secciones. Entonces, la norma me dice que por cada 15 secciones corresponde un coordinador de tutoría. Pero la institución educativa está ubicada en una zona, digamos, que es de bastante peligrosidad. Hay mucha delincuencia. Entonces, los estudiantes necesitan, digamos, un cuidado en el sentido de fortalecer sus habilidades, un poco darles herramientas para poder contrarrestar este mal. Entonces, el coordinador de tutoría es el personal quien va a articular todas estas actividades. Entonces, es necesario que se quede este tercer coordinador, si es necesario que se quede. Si es necesario que se quede. Con lo cual, yo no tendría que aplicar un criterio de, digamos, de racionalización, sino de flexibilidad para poder garantizar que estos 3 coordinadores de tutoría permanezcan en el inicio educativo. El otro criterio de flexibilidad es la propuesta pedagógica, así como las características del modelo de servicio educativo. Entonces, cuando nosotros nos referimos a este criterio de flexibilidad, tengo una institución educativa donde tiene escasamente 30, 30 estudiantes y tiene 6 docentes. Entonces, en su propuesta pedagógica nos dicen de que van a trabajar por ciclos educativos. Si nosotros hacemos sumas y restas con 30 estudiantes, algunos nos dirían alcanza para 2 profesores, 15-15.
pero como nos dice que va a trabajar por ciclos educativos, entonces en el nivel primaria tenemos 3 ciclos. Mínimamente tenemos que garantizar que 3 maestros se queden en la institución educativa. Entonces ahí estamos visibilizando los criterios de flexibilidad. Necesidades educativas especiales, obviamente está atado a uno de los documentos que ya hemos señalado que se tiene que tener para este proceso de racionalización. Estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad, que tienen que ser visibilizados a efectos de que los ratios sean rebajados y el profesor permanezca en la institución educativa. Y finalmente, la infraestructura educativa que está basada con el tema de aforo. Por decir, tengo una institución educativa donde hay una sección que está atendiendo con 8 estudiantes, ¿no? Una sección A con 8 estudiantes y una sección B con 7 estudiantes. Entre los dos son 15. Podríamos decir que tendría que fusionarse y habría un único grado, sección única. Pero si yo veo la infraestructura, veo las aulas, y las aulas solamente albergan máximo 9 o 10 estudiantes cómodamente sentados. Bajo este criterio de flexibilidad no podría unir las dos secciones. Tendría que seguirlas manteniendo una sección A y una sección B, con lo cual los dos profesores deberían de permanecer en la institución educativa. Compartimos con ustedes las responsabilidades y tocamos primero a la UGEL como instancia de gestión educativa descentralizada. Es conformar mediante acto resolutivo la CORAUGEL. Emitir las resoluciones de reasignación, reubicación o adecuación de plazas vacantes como consecuencia de los resultados de la evaluación. Actualizar los movimientos en los sistemas Nexus y SUB a través del responsable de Nexus y el responsable de planillas de la UGEL. Informar los resultados del proceso de racionalización a su instancia superior inmediata, en este caso es a la DRE o a la GRE, y resolver los recursos administrativos que se presenten. En este caso tendría que ser el recurso de reconsideración. Algunas de las responsabilidades que la norma le está asignando a la UGEL. Bien, así como tenemos, digamos, disposiciones que autorizan, disposiciones que habilitan, también hemos visto que en algunos casos hay ciertas acciones o actuaciones que no están en el marco de lo que establece el procedimiento, ¿no? Y lo hemos regulado como prohibiciones. Y una de ellas es reasignar personal en plazas orgánicas y eventuales que han sido declaradas excedentes bajo responsabilidad. Cabe precisar que en el caso de plazas eventuales no corresponde ningún tipo de reasignación, ¿no? Esto como para precisar. Tampoco podemos evaluar instituciones educativas públicas que sean gestionadas por municipios, los IGEMUN, o gestionadas por comunidades, los IGECOM. También está prohibido reubicar plazas de auxiliar de educación en modalidades y niveles que no está permitido. Por decir, un auxiliar de educación solamente está permitido en inicial y secundaria, con lo cual para primaria hay una prohibición. Tampoco puedo tener auxiliar de educación en educación básica alternativa ni en educación técnico-productiva. Las únicas dos modalidades que se tiene auxiliar de educación es en EBR y en 2 de sus 3 niveles y en la modalidad de educación básica especial. También está prohibido reubicar plazas jerárquicas en EBR inicial y primaria, porque plazas jerárquicas solamente tengo en EBR secundaria, así como también está prohibido reubicar plazas jerárquicas en EBE y en EVA, ya que en técnico productivo solamente tengo el coordinador académico. Bien, vamos a compartir con ustedes algunas precisiones con respecto al procedimiento. ¿Qué se realiza en la evaluación extraordinaria? Ya le hemos indicado, vamos a evaluar a las instituciones educativas a efectos de poder identificar requerimientos de plazas y posibles o eventuales excedencias. Y en caso se evidencie excedencia, vamos a implementar algunas de las siguientes acciones. No hemos establecido tres acciones tipo. Si la excedencia recae en una institución educativa donde se identifican plazas ocupadas,
con personal nombrado, se aplica los criterios para determinar quién es el docente excedente, de acuerdo a los lineamientos de la RBM 307, y cuál es el documento fuente para poder establecer esos criterios, es el informe escalafonario emitido por el sistema AI. Una vez que se tiene el informe escalafonario, se verifica cuáles son esos criterios y determinado ya quién es el maestro o maestra que resulta siendo excedente, se procederá con el desplazamiento que corresponda, ya sea una reasignación, implicaría el desplazamiento solamente de la persona de una plaza a otra, o la reubicación que implicaría desplazamiento de plaza y persona. Como segunda acción tipo que se está evidenciando es si la excedencia recae en plazas cubiertas por personal contratado o encargado, previamente tenemos que resolver el contrato docente y resolver la encargatura. Una vez que las plazas estén vacantes, esas plazas serán reubicadas a una institución educativa donde evidencie requerimientos, de acuerdo a los lineamientos que establece la RBM 307. Dirán, ¿y qué pasa con el profesor contratado? ¿Qué pasa con el profesor que está encargado? Más adelante también vamos a compartir con ustedes, porque ellos, digamos, quedan como con la posibilidad de que vuelvan, ya sea por el lado de la contratación o, en este caso, de la encargatura, puedan volver a tener la opción de poder ser contratados o encargados. Y finalmente, si se evidencia excedencia en plazas vacantes, obviamente estas tienen que ser reubicadas de manera inmediata, porque no hay un procedimiento previo que realizar. Está vacante y yo lo reubico, emito la resolución y se reubica en el sistema. Bien, compartimos con ustedes las dos etapas, ya lo habíamos indicado. Tenemos la etapa de evaluación que se realiza entre los meses de junio a septiembre. ¿Qué actores participan? Por parte del MINEDU, la UPP y la DITEN, y por parte de los gobiernos regionales tenemos a la UGEL y a las DRE. ¿Qué se realiza? ¿No? La evaluación para poder identificar excedencia o necesidad, y esto se implementa a través del CIRA, del Sistema de Racionalización. En la etapa de reordenamiento, esta se va a implementar entre los meses de septiembre y octubre, pero nos podrán decir, como en el caso de la mañana, pero se está superponiendo, ¿no? El mes de septiembre. En septiembre termina la evaluación y en el mismo mes de septiembre empieza el reordenamiento. Y eso se da porque la etapa de evaluación, ¿no? La UPP ha establecido 3 grupos de evaluación. Entonces, el primer grupo se va a evaluar en el mes de junio. Entonces, si se evalúa en el mes de junio, tranquilamente ese primer grupo puede estar ya reordenando a partir del mes de septiembre, ¿no? Entonces, esa es un poco la finalidad. ¿Qué le corresponde realizar a la Cora UGEL? Remite a la DITEN la propuesta de adecuación de plazas, gestiona ante la UPP las propuestas de reubicación de plazas vacantes, tanto orgánicas y eventuales, emite la resolución de reubicación o adecuación de plazas vacantes, tanto orgánicas y eventuales, reubica o adecúa las plazas vacantes, orgánicas y eventuales y, de cara ya al acto público, elabora el listado de prioridades de personal excedente, de instituciones educativas con requerimiento y la relación de plazas vacantes. Entonces, esto para el inicio del acto público, donde voy a, digamos, a poder generar las condiciones de que el docente nombrado excedente se pueda reasignar de una plaza a otra, ¿no? Ahora bien, ¿qué le corresponde realizar a la Cora DRE? Consolida el requerimiento y excedencia proveniente de las UGEL de su jurisdicción. Y esto porque si yo soy docente nombrado, y en el acto público que está implementando la Cora UGEL digo, no deseo reasignarme porque todas las plazas que están en mi jurisdicción de mi UGEL son lejanas, pero sí deseo pasar a la etapa de la Cora DRE. Entonces, la Cora UGEL comunica a su par en la DRE y obviamente este profesor va a formar parte de la etapa de reordenamiento, pero a nivel de la Dirección Regional de Educación, con lo cual significa de que puede ir de una UGEL a otra en condición de reasignado o reubicado. También otras actividades es que gestiona ante la UPP o la DITEN las propuestas de reubicación o adecuación de plazas vacantes, orgánicas y eventuales según corresponda.
gestiona las modificaciones presupuestarias ante el pliego para la reubicación de plazas orgánicas y eventuales vacantes. Si ustedes han podido darse cuenta, hasta el proceso extraordinario 2022, lo que se hacía primero es sacar la resolución moviendo la plaza y de ahí daba a conocer al pliego para que mueva el recurso. En este proceso se está invirtiendo ese orden, donde primero yo tengo que comunicar al pliego para que mueva el presupuesto y una vez que ya el pliego ha hecho la nota modificatoria de reubicación de recursos de una unidad ejecutora a otra, yo recién, como DRE, podré sacar la resolución reubicando las plazas. Igual también, de cara al inicio del acto público, tengo que tener mi listado de prioridades de personal excedente, listado de requerimientos que son IES con necesidad y la relación de plazas vacantes. Y finalmente emite la resolución de reasignación o de reubicación. Y la DRE gestiona las modificaciones presupuestarias ante el pliego para la reubicación de las plazas ocupadas. Entonces son dos etapas de la evaluación extraordinaria 2023. Ahora bien, pasemos a conocer los criterios para evaluar, tanto para determinar necesidad como eventualmente podríamos determinar la excedencia. Y para las plazas directivas señalamos que corresponde por institución educativa y por modalidad a un solo director. No puede haber un director en una institución educativa que brinde dos servicios educativos, tanto primaria y secundaria, y en ambas tengan personal directivo. Lo que se recomienda en ese caso es que si alguna de ellas está en condición de vacantes, moverla, porque se han dado casos en los cuales, previo al proceso de designación, es decir, de acceso, quien estaba a cargo de hacer las validaciones no hizo la observación y terminaron designándose tanto en nivel primaria como en nivel secundario. Entonces, digamos, eso es algo que no debe suceder, ¿no? De ahí uno de los dos va a tener que ser reubicado con plaza y persona. Entonces, es un solo director por institución educativa y por modalidad. Un tema distinto es con los subdirectores. Con los subdirectores se puede tener más de un subdirector y esto está en función al número de profesores. De 10 a 20 docentes, yo tengo un subdirector y por cada 20 más, es decir, de 21 hasta 40, tengo un segundo subdirector y así de 41 a 60, un tercer subdirector. Ahora, ¿quiénes son o cuántos, digamos, o qué plazas, qué cargos son los que se consideran para poder establecer este número de 20? ¿No? No se consideran aquellos profesores que no tienen una jornada completa, los profesores de innovación pedagógica, los profesores de educación física y los técnicos deportivos, así como los profesores con estado de salud grave, es decir, aquellos que no tienen una sección a su cargo. Los criterios para poder asignar o determinar plazas jerárquicas es que tanto para el jefe de laboratorio y el jefe de taller, la institución educativa tiene que tener como mínimo 20 secciones. Para coordinador de tutoría, 15 secciones, coordinador pedagógico, 15 secciones y coordinador académico, 10 secciones. Para el tema de plazas docentes, yo tengo ratios por nivel, modalidad, de acuerdo a una tabla que está establecida ya en la RBM 307, pero también en esta nueva norma también se está estableciendo una excepcionalidad única y exclusivamente para las instituciones educativas unidocentes del ámbito rural, tanto en inicial como en primaria, donde el ratio es hasta 15 estudiantes. Entonces, ese hasta 15 estudiantes puede significar que yo puedo tener, si tengo 15 estudiantes, yo puedo indicar que requiero un docente más, porque tengo la infraestructura y una sección me funciona con 7 y otra con 8. Entonces, lo que estamos viendo es la posibilidad de poder revertir esa unidocencia y volverlo multigrado. Y para el personal auxiliar de educación, tenemos en educación básica regular en el ciclo 2, que por cada 2 secciones corresponde un auxiliar, y en secundaria se eleva el ratio, por cada 8 secciones se tiene un auxiliar de educación.
mientras que en básica especial, en los niveles de inicial y primaria, el ratio para asignar no es por secciones, sino es por estudiante. Entonces, por cada 6 estudiantes se le asigna un auxiliar de educación. Algunas precisiones para la evaluación. La CORA prioriza la atención de los requerimientos como regla general para cerrar la brecha del cargo de profesor. Eventualmente, si se llegaron a atender todos los requerimientos de profesor, yo puedo adecuar a plazas de profesor de innovación pedagógica, así como profesores de educación física en el nivel primario. Se encuentra prohibido que una institución educativa unidocente cuente con plazas de director, designado o encargado, con lo cual, si la institución educativa ya está próxima a convertirse en unidocente, lo que tendría que hacer es reubicar la plaza directiva. Y obviamente aplicando este nuevo criterio, eventualmente poderle asignar un profesor más. Profesores con problemas de salud, tanto física o mental, debidamente acreditados con informes, son excluidos del proceso. Y cuando decimos excluidos, no es que los vayan a retirar de la institución educativa. Cito el siguiente ejemplo. Tengo una institución educativa con 6 docentes y 6 secciones, pero uno de ellos está con estado de salud grave, con lo cual para el proceso de racionalización ya no tendría 6, solo tendría 5 docentes. ¿Qué va a traer como consecuencia? Que va a haber una necesidad para poder reubicar una plaza. Viéndolo desde el otro lado de la vereda, casi el mismo ejemplo, 6 secciones, pero tengo 7 docentes. En la suma y resta, rápidamente diríamos que hay una plaza excedente, pero si dentro de los 7 docentes hay uno con estado de salud grave, que está mal, entonces a ese profesor yo lo excluyo del proceso, con lo cual ya no voy a tener 7 docentes, sino 6. Cuando voy a evaluar, van a tener el número de docentes necesario para el número de secciones. Las plazas de profesor de innovación pedagógica solo pueden ser atendidas con aquellas que resulten excedentes del proceso de racionalización y solo se asignarán en el nivel primaria y en el nivel secundaria de EBR y deben de contar con un mínimo de 10 secciones y 200 estudiantes en zona urbana o 6 secciones y 90 estudiantes en zona rural. La plaza de profesor de educación física se considera solamente en el nivel primaria de EBR, para lo cual la institución educativa debe contar como mínimo con 10 secciones, por lo que el servicio se brinda 3 horas por sección. El director designado, que es declarado excedente, cuando la institución educativa, obviamente, al prestar su servicio está para convertirse en unidocente, tiene que ser reasignado. Pero esta reasignación tiene que mantener el mismo cargo, el mismo nivel y la misma modalidad. En algunos casos, cuando han pretendido mover plazas de director designado de una institución educativa que es integrada, es decir, brinda más de un servicio educativo, tiene primaria y secundaria, y la plaza directiva estaba en primaria, con lo cual se podía designar o un profesor con título de primaria o un profesor con título de secundaria. Y en algunos casos se designaban con título de secundaria, pero la plaza estaba en primaria. Si era declarado excedente, al momento de reasignarlo, en algunos casos hemos recibido actos resolutivos que además de reasignarlo, le estaban asignando a una plaza del nivel secundaria por su título pedagógico. Entonces lo que hemos señalado es que no puede darse porque el profesor se designó en un nivel y modalidad. Entonces se tiene que respetar. La reasignación tendría que ser a otra plaza que guarde correspondencia con el nivel y modalidad de la plaza en la cual el directivo accedió al cargo. Reubicación de plazas vacantes, orgánicas y eventuales. Los implementadores remiten la propuesta de movimiento de las plazas tanto orgánicas y eventuales a la UPP para que la UPP evalúe. Si la UPP valida que esa propuesta es correcta, es pertinente, lo que corresponde a la UGEL es emitir el acto resolutivo que tiene que retornar a la UPP para que ellos consoliden y comuniquen al ADITEN para la actualización en el sistema Nexus.
Las reubicaciones o adecuaciones de plazas vacantes excedentes se materializan igual también con resolución directoral para ser actualizadas en el sistema Nexus y SUB, con la finalidad de que dichos movimientos puedan servir como plazas vacantes habilitadas para poder reasignar a personal excedente nombrado. Entonces, yo muevo primero mis plazas vacantes, genero condiciones para que mi personal nombrado se pueda reasignar, se pueda mover. La reubicación de plazas vacantes excedentes de auxiliar de educación se realiza en los niveles de inicial y secundaria de EBR y en la modalidad de educación básica especial. Esto atado, digamos, con una de las prohibiciones que ya hemos dado a conocer a ustedes en láminas anteriores. De la evaluación extraordinaria en instituciones educativas de convenio. El personal que resulta excedente en instituciones educativas de convenio es reasignado o reubicado por la UGEL a otra institución educativa de convenio, a propuesta de la ODE con el visto bueno de la ONDE. Esa es la regla general. Tiene que mantenerse dentro del mismo tipo de gestión de la institución educativa. Ahora, en el caso que la IE de convenio requiera plazas, porque también puede hacer que tenga necesidad, para que la UGEL o la ADRE considere atenderlo, deberá de evidenciar que la institución educativa brinde el servicio educativo de forma gratuita. Para el caso del docente de educación religiosa que fue declarado excedente, los implementadores, en este caso la Comisión de Racionalización tanto de la UGEL o la ADRE, comunica tal situación a la ODE para que sea reasignado a otra plaza con la propuesta. Ahora bien, en caso no se extienda la citada propuesta, tendría que ser reasignado a una institución educativa pública de gestión directa en el área de religión. Algunas precisiones para el tema del reordenamiento. Por excepción se permite la reubicación de plazas vacantes entre las siguientes modalidades. De EVA puedo yo alimentar a ETP y a EBR. De EVA puedo yo alimentar a ETP y EB, el movimiento de plazas. De EVA puedo yo reubicar a ETP y de ETP puedo yo reubicar a Educación Básica Alternativa. Ahora bien, una vez que yo haya podido evidenciar que puedo mover plazas entre estas modalidades, yo paso a la siguiente etapa, que es del reordenamiento entre octubre y noviembre. ¿Qué cosas van a realizar en este momento las Cora Agujero, las Cora DRE? Van a realizar las siguientes acciones. Proponer a la UPP la reubicación de plazas vacantes orgánicas y eventuales. Adicionalmente a ello, una vez que se ha realizado la propuesta de tener el visto bueno, la UGEL va a proceder a realizar la reasignación o reubicación de personal nombrado excedente. Como tercera acción, van a proponer a la ITEN la adecuación de cargos y plazas excedentes, ya sean orgánicas o eventuales en su condición de ocupadas o vacantes. Ahora, ¿qué pasa si de repente la Cora UGEL terminó mucho antes, como ya lo habíamos indicado, ¿no? Su etapa de evaluación? Yo puedo, hasta antes de septiembre, también iniciar con algunas acciones referidas a la etapa de reordenamiento, es decir, lo puedo realizar con mucha antelación. Bien, algunas novedades que trae esta norma que está próxima a ser publicada. Ya la habíamos indicado cuando hablamos sobre los ratios para la asignación de docentes, de profesor. Habíamos señalado que únicamente en las instituciones educativas unidocentes de los niveles de inicial y primaria de la modalidad de educación básica regular se establece como ratio máximo hasta 15 estudiantes. Hasta 15 estudiantes. Entonces, si yo tengo hasta 15 estudiantes, yo podía de repente desdoblar la sección, ¿no? Y volverlo multigrado. Pero para eso yo tengo que tener de manera concurrente el cumplimiento de ciertas acciones. Contar con la infraestructura y mobiliario que permita habilitar la sección adicional.
así como también contar con la disponibilidad de plazas en el ámbito jurisdiccional para atender la sección adicional. En este caso, los evaluadores consideran las condiciones antes expuestas en función a la distribución de la matrícula de la institución educativa unidocente. Entonces, creemos que con esta medida vamos a ir un poco revirtiendo, en el caso del nivel primaria, los resultados de los logros de aprendizajes. Como segundo punto, tenemos que durante la evaluación o en el transcurso del año, la UGEL o LADRE de advertir plazas excedentes, sea orgánica o eventual, sin metas de atención, es decir, vacantes, no están cubiertas ni por contrato ni por encargatura. Se señala o se habilita que por excepción iniciarán la reubicación de la plaza a otra institución educativa que evidencie necesidad o evidencie requerimiento. Como tercer punto, en caso no se pueda reasignar al personal excedente en una plaza orgánica vacante, o en su defecto reubicar lo que ya habíamos señalado, es mover plaza y persona de una I a otra donde evidencia necesidad, este personal excedente se mantendrá en la institución educativa donde fue declarado, hasta que se pueda generar o una plaza o una institución educativa que evidencie necesidad para poder o reasignarlo o reubicarlo. Una vez que alguna de esas dos acciones se haya producido, se deberá de registrar en el sistema Nexus. En caso se evidencie plazas vacantes, en este caso cubiertas por personal contratado, o plazas jerárquicas y directivas de institución educativa cubiertas por encargatura en condición de excedentes, serán reubicados excepcionalmente durante el presente ejercicio a una institución educativa que evidencie necesidad. Ahora bien, pero dirán, si está ocupada con el nombrado, tengo yo para hacer la reasignación o la reubicación, pero si está cubierta por personal contratado o encargado, es un desplazamiento temporal, es una cobertura temporal. Yo no podría reasignar a un contratado o no podría reubicar a un contratado o a un encargado. Entonces lo que tendría que hacer previamente es dar por concluido el contrato y ahí tengo yo el habilitante en el literal I del numeral 23.7 del Decreto Supremo 01-2023, es el habilitante para dar por concluido un contrato y el habilitante para dar por concluido una encargatura lo tengo en el literal M del subnumeral 7.4.1 de la resolución viceministerial 165-2022-Minedo. Ahora bien, pero nos quedamos con esa última fotografía, ¿no? Se dio por concluido el contrato. En el tema de la encargatura, sí me dice que retorna al cuadro de méritos. En el tema del contrato, retorna al cuadro de méritos, pero tenemos que garantizar, digamos, que este docente vuelva o sea el que siga en el orden de méritos para poder ser llamado. Entonces, en esta normativa se está incorporando una precisión para que, de darse esta situación, reubican la plaza y este profesor, de manera prioritaria, deberá de ser nuevamente contratado. Claro está, si la reubicación mantiene el mismo nivel y modalidad, ¿no?, en donde estuvo antes de ser reubicado. Y acciones para el reordenamiento entre instituciones educativas de una UGEL a otra. La UGEL que tenga la condición de unidad ejecutora pone a disposición del ADRE las plazas excedentes. La ADRE UGEL que tenga a su cargo una UGEL operativa consolida las plazas excedentes según corresponda. Asimismo, revisa y evalúa el destino de la reubicación de las plazas excedentes, así como la institución educativa que evidencie necesidad, ¿no? Tiene que hacer la verificación de dónde está, digamos, siendo identificada como excedente todo ese consolidado, así como también tiene que verificar a dónde se está reubicando estas plazas. La DRE, mediante informe, gestiona las modificaciones presupuestarias ante el pliego del gobierno regional. Ya lo habíamos indicado, primero se tiene que mover el presupuesto y posteriormente se emite la resolución moviendo ya la plaza de una unidad ejecutora a otra. La DRE UGEL que tenga a su cargo una UGEL operativa posterior a la aprobación de las modificaciones presupuestarias reubica las plazas excedentes. Ahora, algunas precisiones también con respecto a
el tema de la adecuación, ¿no? Algunas muy temas puntuales. Tenemos tres tipos de cargo, ¿no? Tanto docentes, jerárquicos y directivos. Son tres de los cuatro segmentos de personal, porque el cuarto es auxiliar de educación, pero auxiliar de educación yo no lo puedo adecuar. Ese es el único cargo. Entonces, ¿qué pasa si yo declaro excedente al cargo de profesor? Lo puedo adecuar al cargo de profesor de innovación pedagógica y eso solamente podría ser o en primaria o en secundaria. Lo puedo adecuar al cargo de profesor de educación física, sí, y eso es únicamente en el nivel primario. Si declaro excedente a un profesor de innovación pedagógica, puede retornar a su cargo anterior, que era el cargo de profesor. ¿Se puede adecuar? Claro que sí. Y lo tendría que ubicar o en inicial, en primaria o en secundaria. O en su defecto lo puedo adecuar al cargo de profesor de educación física y iría al nivel primario. Si el excedente fuera el profesor de educación física, podría adecuar al profesor de innovación pedagógica en primaria y secundaria o al cargo de profesor en cualquiera de los tres niveles, inicial, primario y secundario. Ahora bien, entre todos los cargos jerárquicos, el jefe de taller se puede adecuar a jefe de laboratorio, coordinador pedagógico o coordinador de tutoría. Si fuera el excedente un jefe de laboratorio, lo puedo adecuar a jefe de taller, coordinador pedagógico o coordinador de tutoría. Si es el coordinador pedagógico el declarado excedente, lo puedo adecuar a jefe de laboratorio, jefe de taller o coordinador de tutoría. Si es el coordinador de tutoría el excedente, lo adecúa a jefe de laboratorio, jefe de taller o coordinador pedagógico. Si se dan cuenta, todos ellos en educación básica regular. Ahora bien, ¿qué pasa si el coordinador académico que está en CETPRO es declarado excedente? Yo lo puedo adecuar o a jefe de laboratorio, jefe de taller, coordinador pedagógico, coordinador de tutoría. Esos cuatro cargos todos están en el nivel secundario. Y en el caso de que el director sea el excedente y necesite adecuar, yo ya no lo puedo mover a otra institución educativa porque todas las demás están cubiertas con cargo de director. Entonces, ya no lo necesito y tendría que adecuar al cargo de subdirector. Y eso yo lo puedo hacer y lo ubicaría en los niveles de inicial, primaria o secundaria. Bien, como sexta novedad, es referido a la vigencia de la reasignación y reubicación de plazas. Entonces, ya hemos indicado que cuando yo voy a reasignar, si es personal directivo, la vigencia es a partir del 1 de enero del 2024. Ya sea si la RD lo emití en este año, dentro del movimiento es dentro de una misma UGEL, o si el movimiento es de una UGEL a otra, ya sea que la RD lo haya emitido hasta septiembre del 2023 o de septiembre hacia adelante, ¿no? Y vamos a ver ya en las siguientes filas por qué esta, digamos, diferenciación, ¿no? de los momentos en los cuales se emite el acto resolutivo. Si el reasignado es personal jerárquico, docente, auxiliar de educación, la reasignación es a partir del 1 de marzo y toma posesión de cargo a partir del día siguiente culminado su periodo vacacional. Ahora bien, cuando yo voy a reubicar, ¿no? ¿Puedo reubicar una plaza vacante? Claro que sí. ¿Qué pasa si la RD, ¿no? El reordenamiento es dentro de una UGEL y es en el año fiscal, en este año fiscal? Entonces la vigencia de la resolución directoral es a partir del día siguiente de la emisión de la RD. ¿Tengo que mover presupuesto? No, porque es mi propio presupuesto, ¿no? Porque el movimiento es dentro de mi misma UGEL. ¿Qué pasa si el reordenamiento ya es a nivel de región? Entonces ahí sí siguen dos reglas. Si la RD es emitida hasta septiembre, obviamente la ejecución es a partir del día siguiente de la emisión del acto resolutivo. Y si es emitido de septiembre hacia adelante, obviamente la emisión del acto resolutivo va a tener vigencia a partir del día siguiente de ser emitido. Pero ahí vamos a tener un tema adicional, que es lo referido a la transferencia de presupuesto, porque ahí la transferencia de presupuesto yo voy a tener que gestionarlo como máximo hasta febrero del 2024. Y si la reubicación es de plaza ocupada, igual también, si es personal directivo, si es dentro de mi misma UGEL, la vigencia es a partir del 1 de enero del 2024. Y si
pasamos al siguiente escenario, que es reordenamiento dentro de una región, igual también, ¿no? Si es emitida la RD hasta septiembre del 2023, igual la vigencia va a ser 1 de enero. Y si es emitida posterior a septiembre del 2023, la vigencia también va a ser a partir del 1 de enero. La única, digamos, diferencia allí es que si la RD sale posterior a septiembre de 2023, al igual que en la fila anterior referido a la reubicación de plazas vacantes, yo tengo que gestionar la transferencia de mi recurso como máximo hasta el mes de febrero del siguiente año, febrero del 2024. Igual también para el personal jerárquico, docente y auxiliar de educación, la vigencia es a partir del 1 de marzo del siguiente año. Tomarán posesión de cargo, en este caso como son ocupados, al término de su periodo vacacional. Bien, estimado Eduardo, conmigo ha sido todo hasta esta primera parte, digamos, del desarrollo de la PPT. Te cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Es importante resaltar estas novedades que trae la norma y la posibilidad de poder tener claridad sobre el procedimiento. Justamente de eso se trata la actividad el día de hoy. Vamos a dar 3 minutos para que puedan plantear sus preguntas. Aún está pendiente la exposición del especialista Mirko Velázquez de PP, quien también dará a conocer información sobre la evaluación extraordinaria. Pero hacemos una pausa de 3 minutos para registrar nuestra asistencia. Somos 260 servidores en este momento conectados, sin embargo, solo 80 se han registrado. Y es importante hacerlo porque a través de este medio nosotros vamos a poder compartir la presentación del doctor Andrés, así como la de Mirko Velázquez. Hacemos una pausa de 3 minutos, por favor. Promuevo, invito que se inscriban a través del enlace que se colocará en el chat y continuamos. Muy bien, nuevamente, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta asistencia técnica articular. Retomamos la transmisión y agradecemos la presencia de las regiones que hemos convocado en esta hora de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos, comentarles de que acabada la actividad vamos a compartir el PPT. Normalmente siempre lo hacemos y a quienes no les llega seguramente ha habido un tema en la digitación de su correo. Por favor, los invito a seguir registrándose en el enlace para acabar la actividad, poder compartirles estos cronogramas, procedimientos, consideraciones y la información que se ha preparado para ustedes. Muchísimas gracias, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincia, Loreto, Madre de Dios, Quegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, que se han dado cita en esta hora de la tarde. Vamos a continuar con la exposición. Ahora toca el turno de presentar al especialista de UPP para que comente un poco sobre los detalles y consideraciones respecto a la implementación en la etapa de evaluación, en este proceso justamente de evaluación extraordinaria para la racionalización del presente año 2023. Para esto ya está con nosotros el especialista de UPP, Milko Velázquez, a quien saludo cordialmente. Mirko, ¿cómo estás? Nuevamente, buenas tardes. Hemos tenido una mañana bastante llena de comentarios, preguntas respecto a los plazos. Vamos a poder seguir detallando este procedimiento. Te invito a iniciar tu exposición. Vamos a tener el tiempo acordado de 20 minutos y me tocará avisarte cuando esté por culminar. Iniciamos presentación, Mirko. Bueno, buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes con todos los participantes. Agradecer a la Dirección Técnico Normativa de Docentes por el espacio que nos brinda para dar algunas precisiones sobre la evaluación del proceso RACIO 2023. Ya, vamos en este momento, como digo, gracias por el tiempo que nos brinda DITEM para poder dar algunos alcances sobre las actividades, ¿no? Y el cronograma para la evaluación del proceso de racionalización 2023, ¿correcto? Entonces, tenemos todas las actividades que vamos a realizar, como son el corte de información, ¿no? Para el Nexus, Chaquí, el padrón de instituciones educativas que está en el ISCALI, el procesamiento de información o la preevaluación que lo realiza el Minedu a través de la UPP, la revisión de los resultados de la preevaluación que lo hace la UGEL-ODRE y las reuniones virtuales entre el Minedu y la UGEL. Correcto, estas son las 4 actividades que vamos a desarrollar, ¿no? Y siempre lo hemos venido desarrollando año tras año, por eso que las UGEL o los especialistas ya tienen conocimiento de estas actividades que realizamos todos los años, ¿no? Tenemos cortes, hay cortes, como siempre lo hemos hecho, 3 cortes va a haber para esta evaluación, ¿no? Que consta ahora de 2 etapas, que es la etapa de evaluación y la etapa de reordenamiento.
¿Ya? El primer corte va a ser el día viernes 9 de junio. Repito, por favor. Este viernes 9 de junio estamos haciendo el primer corte. El segundo corte va a ser el lunes 30 de junio. Y el tercer y último corte va a ser el miércoles 26 de julio. ¿Ya? Más adelante voy a explicar qué regiones entran en cada corte, ¿ya? Para que estén pendientes, por favor. Y lo importante que quiero recalcar e incidir es que en este primer corte, que vamos a hacer tanto primero, segundo y tercer corte, esa información, tanto el Nexus, el Chajie, deben estar debidamente actualizados. ¿Ya? Puesto que es responsabilidad tanto del OGEL y DRE, ¿no? Tener actualizados antes de la fecha del corte la información de los sistemas Nexus, Chajie. ¿Ya? Correcto, es importante. Ojo, porque en función a esa información que nosotros vamos a migrar de estos sistemas, ¿no? Vamos a poder hacer la evaluación. Si esta información está desactualizada, lamentablemente van a salir infinidad de excedentes. ¿Ya? Por eso es que invoco, ¿no? De que, por favor, esa información, tanto de Nexus y Yahoo, esté debidamente actualizada. Sabemos que hay UGELs que tienen propuestas de reubicaciones de plazas existentes aprobadas en el CIRA web y a la fecha no cargan su CRD. ¿No? Hay unos que tienen más de un mes y no cargan su CRD, a pesar que se las ha aprobado con anticipación. ¿Ya? Este es importante. Entonces, hablamos que vamos a tener 4 actividades, ¿no? Y ahora vamos a ver el cronograma. Siguiente lámina, por favor. ¿Ya? Este es el flujo de las actividades, ¿no? Las actividades 2, 3 y 4 de la etapa de evaluación. En la preevaluación que lo realiza UPP, ¿no? Minedu, ¿no? A través de la UPP, ¿no? Realizamos la preevaluación de los servicios educativos, de todas las instituciones educativas, ¿correcto? Esto, como les repito, esto siempre lo hacemos todos los años, estos son el flujo de actividades. Esa es la preevaluación. La revisión de la preevaluación ya lo realiza la CORA, claro, la CORA UGEL o CORA DRE, ¿no? De los gobiernos regionales, ¿correcto? A través de, en todo caso, en esta etapa, ¿no? En este momento, las UGEL y SIDRE se encargan de analizar, ¿no? Registran la aprobación u observación de estos resultados preliminares que ha arrojado el CIRA web, ¿no? Si la UGEL o DRE lo aprueba, entonces estos servicios educativos ya no son considerados dentro de la reunión de trabajo. Y si lo observa, entonces esa institución educativa va a ser considerada a la hora de la evaluación, ¿no? Tanto Minedo como UGEL o DRE, ¿ya? La tercera actividad, que es el resumen perdón, las reuniones de trabajo que hacen conjuntamente tanto las comisiones de racionalización de la CORA UGEL, no, la CORA UGEL o CORA DRE, conjuntamente con Minedu a través de UPP. ¿Ya? Entonces, a través de esta reunión vamos a hacer cosas, vamos a revisar todos los servicios educativos observados y los que no han sido preevaluados, con la participación, repito, de las comisiones tanto de UGEL como de DRE. Culminado esta revisión, vamos a suscribir un acta, no un acta de trabajo, con los especialistas tanto de UGEL y de la DRE. Y ese sería el fin del momento de la evaluación. Esta mecánica, esta dinámica de trabajo siempre lo hacemos todos los años. Por eso digo, es un recordar y nomás, porque ya todos los especialistas saben esta mecánica. Siguiente lámina, por favor. Ya, esto es importante, el cronograma por región. ¿Qué regiones están dentro del primer corte, segundo corte y tercer corte? Por favor, el primer corte, que un momento yo acabo de decir, ¿no? Que el primer corte, o perdón, el primer corte lo vamos a hacer el viernes 9 de junio. ¿Ya? Este próximo viernes 9 de junio estamos haciendo el primer corte. Y la revisión de esa preevaluación o resultados preliminares lo van a trabajar todas las UGELs de las regiones, tanto Moquegua, ojo, primer corte, Moquegua, Ayacucho, Tacna, San Martín, Madre de Dios, Ancash, Ucayali, Ica, Amazonas y Cajamarca. Ellos están inmersos dentro del primer corte, ¿correcto? Ellos se van a encargar de hacer las revisiones, ¿no? De los resultados preliminares de lunes 19 al viernes 23 de junio. Y las reuniones de trabajo ya lo vamos a ver conjuntamente a partir del lunes 26 de junio al 14 de julio. Previo cronograma de trabajo que le haremos llegar vía un oficio múltiple, ¿no? El segundo corte, que es el lunes 30 de junio, ¿no? Igualito, la revisión de esos resultados preliminares lo van a hacer las UGELs desde el lunes 10 de julio al 14 de julio. Ya, y la reunión de trabajo conjuntamente, todas las comisiones de UGEL y DRE con el ministerio, lo hacemos desde el día lunes 17 de julio al lunes 14 de agosto.
Las regiones que están inmersas dentro de este segundo corte son Tumbes, La Libertad, Huancavelica, Piura, Lima Metropolitana, Huánuco, Callao y Loreto. ¿Ya? Entonces, ahora, tercer corte. El tercer corte lo estamos haciendo el 26 de julio del presente año. Los resultados de esos, o la revisión de esos resultados preliminares, lo van a llevar a cabo las UGELES y la DRE desde el lunes 7 de agosto al viernes 11 de agosto. Y la reunión de trabajo ya lo realizaremos desde el martes 15 de agosto al miércoles 6 de septiembre. Ese sería el miércoles 6 de septiembre, es el último día donde ya estamos culminando de hacer ¿no? el trabajo conjuntamente con las UGELES y DRE. ¿No? Ahí estaríamos culminando la etapa de la evaluación. ¿Ya? ¿Y quiénes están inmersos en este tercer corte? Está Apurímac, región Apurímac, Arequipa, Junín, Pasco, Cusco, Puno, Lambayeque y Lima provincia. Siguiente lámina, por favor. Aquí hay algunas precisiones sobre el detalle de la implementación de la etapa de evaluación, ¿no? Hace un momento decíamos que va a haber dos etapas, la etapa de evaluación y la etapa de reordenamiento, tal como lo ha explicado ya el doctor Andrés. Entonces, la UPP, como en años anteriores, remitirá un oficio múltiple, lo que acaba de decir hace un momento, ¿no? Que dará cuenta de la implementación del cronograma de trabajo, ¿correcto? Entre otros, dicha información también se va a socializar a través de la asistencia técnica dispuesta. Nosotros también vamos a llevar una asistencia técnica el día martes 6 de junio, ¿no? La próxima semana, UPP estará realizando una asistencia técnica. Igual ya la haremos llegar por los canales correspondientes la invitación, ¿no? A esta asistencia técnica, ¿ya? Entonces, hacemos la cordial invitación a todos, igual a todos los especialistas, a todos los miembros de las comisiones, no tanto de UGEL y DRE, sobre la capacitación para el acceso y uso del sistema CIRA. ¿No? La UPP brindará una asistencia técnica específica sobre la implementación de la etapa de evaluación, tanto explicación de actividades, la misma que contemplará la explicación del uso del CIRA Web en todas sus interfaces, cuya fecha está programada, ¿no? Está dispuesta o programada para este martes 6 de junio del 2023, ¿correcto? Entonces, recalco que por favor los sistemas tanto Nexus y SIAGIE deben estar debidamente actualizados antes de la fecha de corte, ¿no? Tal igual como le hemos explicado hace un momento. Bueno, Eduardo, gracias por el tiempo, no sé, hasta ahí culmina mi exposición. Muchísimas gracias, Milko. Ha sido importante conocer este cronograma, estos cortes, pero además qué regiones se involucran por cada una de estas fechas para tener todo expedito, listo y poder resolver las consultas que seguramente surjan. Pero también, como lo ha dicho el especialista de UPP, Milko Velázquez, Arenas, habrá la formalidad del documento que les da a ustedes la precisión de las fechas y los canales para poder resolver las dudas. Iniciamos entonces el bloque que muchos ya están esperando en el chat con las preguntas que han planteado. Me refiero justamente a las preguntas y respuestas en torno al proceso que hoy convocamos de evaluación extraordinaria del proceso de racionalización. Vamos a iniciar en el mismo orden en el que han expuesto nuestros especialistas y entonces iniciamos con el doctor Andrés Isaguirre, quien ha tenido la primera exposición. Doctor Andrés, nuevamente buenas tardes. Tenemos ya ordenadas las preguntas que han planteado los especialistas, los asistentes a esta reunión. La primera viene de la Dirección Regional de Lima Metropolitana, específicamente de la UGEL 2. Irving Torres nos pregunta, ¿se cuenta con un docente en el nivel primario que tiene título de secundaria, no es excedente, pero solicita su reasignación al nivel de secundaria, de acuerdo a su especialidad? ¿En qué fecha se le puede reasignar? Bien, estimado Irving, gracias por la pregunta. Que para este proceso extraordinario no se está contemplando, digamos, ese procedimiento. Está así habilitado en la RBM 307, pero para esta evaluación extraordinaria no se está considerando. Eventualmente podría ser ubicado ya en su, digamos, nivel, pero para el siguiente, en el proceso de racionalización del siguiente año. De acuerdo, continuamos entonces, no sin antes comunicar justamente ahora que tocan el tema de reasignación. Acabamos de emitir un comunicado, el comunicado número 88, en el que damos cuenta de la publicación final de plazas
Más de 100.000 plazas se han dado a conocer con sus características en todo el país para que los profesores puedan reasignarse. Es cierto, es otro proceso, pero es una información en la que seguramente muchos de los participantes están involucrados también. Por eso conviene darla a conocer. Segunda pregunta viene desde Moquegua y la plantea Roger Ispeki. Es la siguiente. En el 2022 se aprobó la ley 31610, el cual en su artículo 2 se autoriza el registro de plazas docentes, auxiliares de educación, bolsa de hoy, puestos de personal administrativo. ¿Se ha previsto establecerlo en la ley del presupuesto para el año 2024? Sí, interesante la pregunta, estimado Roger. En efecto, a través de la ley 31610 se habilitaron plazas, tanto docentes y auxiliar de educación a nivel nacional. Eh, Como ministerio, habíamos presentado esta iniciativa en el mes de marzo, pero bueno, no fue recogido por el legislativo, pero tenemos conocimiento que existen dos proyectos de ley, el 4788 y el 4967, que han recogido, digamos, en estricto el financiamiento de plaza. Entonces estamos a la espera de que el legislativo pueda, digamos, viabilizar alguno de estos dos proyectos y obviamente va a haber ahí la creación de plazas tanto de profesor como de auxiliar de educación y bolsa de horas para el nivel secundario. De acuerdo. Andrés, permítame por favor invitar a los participantes a que se registren, porque queremos remitirles inmediatamente acabada esta actividad el PPT de la asistencia técnica realizada. No tenemos el total de los participantes registrados, solamente 140 de los más de 200 que están siendo parte de esta transmisión. Por favor, el enlace sigue figurando en el chat. Es importante para que ustedes puedan contar con el calendario, el procedimiento, cómo están organizadas las regiones para ser atendidas en cada uno de los cortes que el especialista de UPP ha sabido compartir con nosotros. Dejamos el enlace para que puedan seguir registrándose. De igual manera, se está dando un enlace para que puedan para esta actividad. Ambos enlaces son importantes en esta jornada. Ahora nos vamos a responder la siguiente pregunta a Tacna, la Dirección Regional de Educación de Tacna. La plantea Juan Manzano y él nos dice, tenemos tres UGELs operativas que no tienen racionalizador, personal, área de finanzas y nexos. ¿Y cómo conformar la comisión en este contexto? Bien, debemos de tener en cuenta de que si decido yo delegar la facultad, tendría que evidenciar que cuentan con ese personal, pero si no tienen, en este caso lo que correspondería es que la unidad ejecutora desarrolle el proceso de racionalización, ¿no? Muy bien, continuamos entonces dando respuesta. Tenemos la pregunta de Cristian Eduardo. Si el proceso de reasignación empieza en junio, ¿cuáles van a ser las plazas vacantes para los excedentes? Bien, estimado Cristian, interesante la pregunta. Eh, Debemos de tener en cuenta que si bien es cierto, ya en junio estamos iniciando el proceso de reasignación docente, pero este proceso culmina en el mes de julio. Mientras que la posibilidad de que el profesor, que eventualmente después de la evaluación sea identificado como excedente, se va a tener que mover en la etapa de reordenamiento. Y la etapa de reordenamiento empieza a partir del mes de septiembre. Entonces ya en septiembre vamos a tener esta nueva fotografía posterior a los movimientos que se han llevado a cabo en el proceso de reasignación, ¿no? Ahí no es que las plazas disminuyan, sino que las plazas obviamente cambian de lugar y eventualmente puede ser que alguna de ellas sea de preferencia del maestro o maestra que está siendo declarado excedente. De acuerdo. Continuamos entonces y ahora nos vamos virtualmente a Oxapampa. Para responder al OGEL de esta jurisdicción, Edson Guamán Rojas nos pregunta, una institución educativa, nivel secundaria, no tiene excedencia. Sin embargo, existe personal docente nombrado de una misma especialidad que para la cantidad de secciones excede. ¿Cómo se puede ordenar esta situación? Tal es, mi estimado Exxon, gusto saludarlo. A ver, esta casuística, si bien es cierto, nos señala que no hay excedencia, pero por el área hay muchos docentes nombrados en una determinada, en una misma área curricular o especialidad. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacerle un zoom a la norma de cuadro de horas. Al momento de formular la norma de cuadro de horas nos dice que de evidenciar
personal que no tiene carga horaria deberá de ser ubicado en el anexo 4 para disponer su reasignación o reubicación de inmediato. Entonces entiendo, estimado Edson, que eso debió de haber sido, digamos, empleado o utilizado, ¿no? O activado una vez que se comenzó a cargar el sistema Nexus, perdón, se empezó a cargar el cuadro de horas al sistema Nexus y se llegó a evidenciar que existen profesores sin carga horaria. De acuerdo, continuamos entonces. Edson también nos pregunta, durante el año 2020, 2021 y 2022, como resultado de la implementación de la evaluación extraordinaria, se tiene que necesidad de plazas directivas, docentes y auxiliares, a la fecha no se han atendido. En plazas directivas tampoco, docentes, mucho menos de auxiliares de educación. ¿Cómo quedan las plazas administrativas? No se les da el tratamiento correspondiente. Sí, gracias Edson por la pregunta. A ver, debemos de diferenciar aquí, veo yo dos estos segmentos, ¿no? Uno con respecto a los resultados de los procesos de racionalización 2020, 2021 y 2022. Como había, digamos, presentado al inicio de la presentación, ese, digamos, histórico de los resultados del proceso de racionalización, siempre tratamos de cerrar la brecha, ¿no? Eh, Como producto del proceso de racionalización 2022, se ha determinado la creación de más de 1.900 plazas, que representan casi un 60% de la brecha. Ahora bien, para poder determinar el número de plazas a ser creado, yo no solamente tengo que ver a la IE, no solamente tengo que ver a la UGEL, sino tengo que ver el ámbito regional, porque la transferencia es al pliego del gobierno regional. Con lo cual, si yo de repente en una UGEL tengo necesidad, pero en otra veo que hay excedencia, yo tengo que establecer que esas plazas se tienen que mover. Ojo, hablamos de plazas vacantes, no de personal nombrado, que UPP los denomina excedentes rígidos. Entonces, si yo veo que tiene plazas vacantes, esas plazas vacantes tienen que moverse. Sobre lo resultante es lo que a mí me va a determinar como brecha. Entonces allí juega un papel muy importante las direcciones regionales de educación que nos acompañan, porque obviamente si yo tengo excedencia en una u otra UGEL, en otras tengo necesidad, entonces yo tengo que apuntar hacia ello, reubicar las plazas, ¿no? Entonces ahora, para pasar al segundo punto de la pregunta con respecto al personal administrativo, desde la Dirección Técnico Normativa Docente, estimado Exxon, no tenemos competencia sobre el personal administrativo, pero lo que sí podría decirte es que está vigente el Decreto Supremo 05-2011-ED, que es la norma que en su momento habilitaba la evaluación del proceso de racionalización tanto para personal docente sí, como para personal docente. Con lo cual, al implementarse la ley de reforma, automáticamente el Decreto Supremo 05-2011 solamente tendría, digamos, vigencia para personal administrativo y ahí tienes el habilitante. Ahora, que se puedan crear o no, ya eso tiene que ver, digamos, con aspectos ya del mismo régimen laboral y ahí sí te sugeriría que puedas contactarte con la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, de la DIF. Continuamos entonces y nos vamos a Pasco, seguimos en Pasco. La evaluación, ¿por qué no incluye EBE, EVAT y CETPRO? ¿Cómo se va a realizar para estas modalidades, ya que cuentan necesidades también? Sí, bien, agradecer la pregunta y efectivamente en la presentación hemos señalado de que sí se va a incluir a EVE, a EVA, ¿no? Y CETPRO, entonces sí va a haber una evaluación, lo único nada más es que estar atentos a las disposiciones que ya esperemos que hacia fines de esta semana pueda publicarse y obviamente puedan ustedes ahí ver cuáles son las condiciones para la evaluación de estas modalidades. Muchísimas gracias a los 150 servidores que se han registrado aproximadamente. Aún un poco más de 100 no lo han hecho. Ellos nos van a poner el PPT que hemos preparado con toda la información que ya conocemos. Nos vamos a Madre de Dios, doctor Andrés, donde Giancarlo nos pregunta, Madre de Dios tiene una necesidad de 241 plazas. Solo le atendieron 47 de estas. ¿Cómo podemos trabajar? Bien, estimado Juan Carlos o Giancarlo, bueno,
va en la misma línea de mi respuesta a Edson de Pasco. Al momento de evaluar, yo tengo que ver a nivel regional que esas plazas vacantes, que pueda ser que estén en condición de excedente en otra UGEL, se muevan. Entonces, sobre lo demás que me está quedando como necesidad, yo lo establezco como brecha. Y si es que se ha habilitado 47 plazas, es el 60% lo que se está cerrando. Esperemos, estimado Giancarlo, de que alguno de estos dos proyectos de ley rápidamente se conviertan en ley, a efectos de que habiliten la transferencia de recursos para el financiamiento del otro 40%, así como también la creación de plazas de auxiliar de educación a nivel nacional. Andrés, tenemos la pregunta de Juan Gervasio Venturo, quien nos dice, se tiene una escuela rural con alumnos en todos sus grados, que sumando son 16 estudiantes. ¿Puedo tener dos docentes para la enseñanza en dos ciclos? Bien, tendríamos que ver ahí, estimado Juan, cuál es la propuesta pedagógica de la institución educativa y ahí cobra relevancia uno de los 4 criterios de flexibilidad. Si la propuesta pedagógica es trabajar por ciclos educativos, entiendo yo que la pregunta es de una institución educativa del nivel primario. El educativo del nivel primario cuenta con 3 ciclos educativos, entonces no necesariamente necesitas 2 docentes, sino tendrías que necesitar 3 profesores. Continuamos entonces, ahora respondemos a Lima Metropolitana. UGEL 3, Juan López pregunta, dentro de los criterios de flexibilización por módulo educativo, por modelo educativo, ¿se puede asignar mayor número de auxiliares de educación a las escuelas de jornada escolar completa por ampliación de justamente la jornada de trabajo? Bien, debemos de tener en cuenta ahí, estimado Juan, de que las plazas de auxiliar de educación, los ratios ya están establecidos en la RBM 307 y son un auxiliar de educación por cada 8 secciones, ¿no? Independientemente del modelo de servicio. Ahora bien, ¿podríamos aplicar un criterio de flexibilidad? Claro que sí, y eso significa que eventualmente podríamos reducir el ratio, ¿no? El número de secciones. Y eso básicamente es o para evitar que se declare excedente algún auxiliar de educación o en su defecto establecerlo como necesidad. Me recuerda el equipo de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades, a quien agradecemos por el soporte a esta transmisión, que se está colocando también para evaluar la actividad. Invitamos a que puedan ingresar y de manera objetiva plantearnos su respuesta. Vamos a Lima Regiones. UGEL 13 Yauyos nos pregunta, en una institución educativa con 10 alumnos y dos docentes, uno nombrado y el otro es contratado, y la institución educativa tiene un excedente, pero el contratado se encuentra de salud, debidamente justificado con certificados médicos, la pregunta es la siguiente. ¿El docente contratado es exonerado del proceso de racionalización? A ver, debemos de tener en cuenta lo siguiente. La casuística nos señala, cuenta con 10 alumnos y 2 docentes. Uno es nombrado y el otro es contratado. Y la institución educativa tiene un excedente, pero el contratado se encuentra delicado de salud debidamente justificado con certificados médicos. El docente contratado es exonerado del proceso de racionalización. Bien, la norma establece que el profesor en estado de salud grave no forma parte del proceso de racionalización. Pero ahí tendría yo que tener una primera pregunta, ¿no? ¿Ese estado de salud grave del docente contratado ha devenido después de que lo contraté o antes de que lo contraté? ¿Está siendo atendido, está gozando de licencia por salud? Pues que no tiene licencia por salud y de repente la dolencia le impide prestar el servicio educativo. Entonces ahí de repente, estimado Eduardo, sí, podríamos establecer ahí una, digamos, coordinación muy directa con el soporte normativo que es el especialista Pedro Enrique Rea Galindo, porque sí necesitamos tener mayores datos sobre esta casuística, ¿no? Pero en líneas generales, si un docente está identificado con estado de salud grave, no forma parte del proceso de racionalización. Con lo cual, si tiene 10 estudiantes,
tranquilamente podría establecerse como necesidad un docente más. De acuerdo, aprovecho la pregunta que plantea Yauyos para comentarle que hay muchas preguntas que están siendo bastante específicas sobre alguna casuística que están eh, queriendo resolver en la SUGER, lo que es válido. Sin embargo, por la lógica de esta actividad y el objetivo que buscamos de compartir las novedades de la norma, quiero decir, los invito a contactar a los especialistas de ITEM para poder resolver. La idea hoy es poder responder las generalidades, porque en 2 horas es imposible que respondamos los casos de 260 UGELs, o perdón, de representantes de UGELs que están aquí presentes, ¿no? De igual manera vamos a canalizar las consultas para poder resolverlas porque es urgente también para las regiones. Continuamos, doctor Andrés, la siguiente pregunta viene de Pasco. Si una institución educativa unidocente solo se cuenta con un hasta 3 estudiantes, ¿se puede cerrar? ¿Qué pasos deben seguir? Bien, estimado Edson, debemos de remitirnos a lo que establece la resolución viceministerial 307-2019. En su disposición complementaria establece de manera taxativa, está prohibido el cierre de instituciones educativas. Aunque sea con un estudiante, se tiene que garantizar la prestación del servicio educativo, ¿no? Entonces ahí, estimado Edson, si tienes un estudiante, la institución educativa tiene que seguir en condición de activo, mucho más si tiene tres, ¿no? De acuerdo, es el derecho del estudiante a recibir el servicio educativo desde el Estado. Gel El Collao, Percy nos pregunta, ¿atenderá plazas jerárquicas? Sin embargo, estamos solicitando más de 10 años plazas y no se atiende. Hay una situación crítica que plantea Ugel Collao, doctor Andrés. Muchas gracias, estimado Percy, por la pregunta. Efectivamente, son ya varios años que no se habilitan plazas jerárquicas. El habilitante que nosotros tenemos en la ley de presupuesto es para generar plazas docentes, es decir, plazas de profesor. Y las plazas directivas o de especialistas en educación que se están habilitando es porque existe un concurso de acceso que se está implementando, ¿no? Entonces, igual nuestra principal prioridad es cerrar la brecha de atención de profesor en aula. Cristian Eduardo nos pregunta, si tenemos plaza vacante de encargatura y se declara excedente, ¿es posible hacer los cortes de encargatura y contrato para reubicación de plazas dentro del ámbito de lo... Efectivamente, estimado Cristian, esta normativa sí lo habilita y recogemos las dos disposiciones, tanto de la norma de contrato docente como de la norma de encargatura, que regulan las resoluciones tanto del contrato como de la encargatura por bajas metas de atención. Entonces, lo que se está señalando es que en el caso del contratado, retorna al cuadro de méritos y él debe ser contratado de forma prioritaria, a efectos de poder garantizar su derecho al trabajo. Jenny Margot Repollo Soto nos hace la siguiente consulta. En la resolución viceministerial número 307 del 2019 del Ministerio de Educación, se contempla evaluar la equidistancia para las plazas orgánicas ocupadas, identificadas y declaradas excedentes. Nos dicen que mientras no haya un destino equidistante, permanecen en la institución educativa de origen. La pregunta es la siguiente, ¿cuánto tiempo más? Bien, estimada Jenny, un gusto saludarla. Bien, la norma establece de que si no tengo una institución educativa equidistante, no lo puedo mover. Entonces, el profesor se mantendrá en la institución educativa hasta que se genere alguna vacante. Si eso sucede en este año, bien, si no, tendría que esperar al siguiente proceso para poder volver a evaluarlo y eventualmente, si se vuelve a confirmar su excedencia, volver a ver, digamos, producto ya del proceso de reasignación docente, de repente las vacantes cambian, ¿no? Vamos ya ahora año a año, tenemos ya el habilitante para la conversión de plazas eventuales a orgánica. El año pasado se ha convertido más de 40.000 plazas. En este año también estamos formulando ya el decreto supremo que va a regular la conversión de plazas eventuales orgánicas de manera anual. Entonces, en este año ya con las plazas que se van a generar, se van a convertir, de repente igual se genera mayor opción y el maestro o maestra que está en esa condición puede reasignarse a alguna de esas instituciones educativas. Miguel Enríquez Neira nos hace la siguiente interrogante. ¿Cómo se hará referente a la relación declarados excedentes el año 2022 que no fueron reubicados este año 2023?
Bien, tienen que volver a ser evaluados, ¿no? Igual como en el caso anterior, se tiene que volver a evaluar la situación para ver si esa excedencia igual se sigue confirmando. Que puede hacer que de un año para otro se incrementen las metas de atención, ¿no? Se incremente el número de estudiantes. Doctor Andrés, tenemos la siguiente interrogante. Si se tiene una institución educativa integrada con las siguientes metas de atención en nivel inicial, 7 estudiantes, en nivel primaria, 8 estudiantes, y en la institución educativa desintegrada en primaria, solo tiene una plaza directiva presupuestada, solo tiene una plaza directiva presupuestada. La consulta es la siguiente, ¿se puede mover o reubicar la plaza directiva o no? Bien, en inicial tienen 7 estudiantes. Lo que de repente ahí, estimada Jenny, nos hubiera gustado saber con cuántos docentes, ¿no? Es probable que de repente sean hasta 2 docentes para atender 7 estudiantes, porque en inicial obviamente son por edades, ¿no? El nivel primaria tiene 8 estudiantes. ¿Cuántos docentes tiene? De repente tiene un profesor y un personal directivo, ¿no? Entonces ahí lo que se tiene que ver es eh, ya reordenar. ¿Puedo yo reubicar la plaza directiva? La puedo reubicar, pero lo que necesito es trasladar también una plaza de profesor, porque este directivo es probable que tenga aula a cargo, ¿no? Entonces, esa plaza directiva bien podría ser reubicada a otra institución educativa que tiene mayor número de secciones y bien puede esto, digamos, cumplir su finalidad, ¿no? Que es gestionar, porque el personal directivo está hecho para gestionar. Eventualmente, si está ubicado en una institución educativa con pocos, digamos, con pocas secciones, tiene que asumir el aula o una sección o horas, en el caso de secundaria. ¿No? Pero en este caso, de repente nos hubiera gustado que nos dé el número de profesores, pero en el ejemplo, eventualmente sí puede ser reubicada la plaza, pero tenemos que garantizar también que yo lleve una plaza de profesor para poder seguir brindando el servicio educativo. Doctor, hay muchas preguntas que tienen que ver con las ODEC, con las escuelas de gestión. ¿Qué podemos responder en relación al proceso de evaluación extraordinaria? Bien, con respecto al tema de las ODEC no forman parte del proceso de racionalización, ¿no? Eso, digamos, como para poder sentar ahí una posición. Eh, no hay forma de poder evaluar. Yo evalúo instituciones educativas. Ahora, en algunos casos nos podrán decir, pero tengo una ODEC creada y necesito yo atender con plaza. Se tendría que evaluar, digamos, caso por caso a efectos de ver cómo poder atender, pero a través del proceso de racionalización la respuesta es que no, porque no son evaluadas las ODEC. De acuerdo, doctor. Una pregunta que tiene que ver y muchos han preguntado en relación a esto, se incorpora como parte del comité ahora al responsable del sistema Nexus, que creo que es una novedad del proceso mismo. Sin embargo, hay una consulta bastante peculiar. Mencionan que en una IG X, el responsable del sistema Nexus también ha asumido funciones de finanzas. La pregunta que nos plantean es, ¿se podrá confirmar con el mismo servidor? Sí, efectivamente. En este caso, como ya sea que vaya como especialista en finanzas y adicionalmente tiene la función de Nexus, o que vaya como responsable de Nexus que adicionalmente tiene la función de especialista en finanzas. Pero igual sí, sí van a poder conformar. De acuerdo, hay algunas preguntas que tienen que ver con las fechas en las que va a salir la pasión. Esperamos que el viernes quizás ya tengamos novedades sobre la publicación de la norma, con todos estos detalles que ya ustedes han conocido en primicia. En todo caso, hay algunas preguntas, doctor, que como les decía, ya son bastante peculiares, específicas. Necesitaríamos seguramente mayor evidencia, documentación para poder responderlas, pero creo que hemos tratado de responderlas que responden más bien las generalidades que nos van a ayudar a todos y a todas en este momento. Tengo una pregunta, doctor. Bueno, ha sido bastante recurrente, se la voy a plantear en la lógica de poder cerrar ya con usted en este momento. Y nos hace Jimmy Quiroz un comentario a manera de pregunta. ¿Han evaluado articular las fechas de resignación? Un profesor de secundaria que se reasigne en julio o agosto del presente año, puede que el próximo año el comité de cuadras haya cambiado la especialidad de la plaza, considerando que el Minedo puede emitir normas de cambio de plan curricular. Hay muchas preguntas que han tenido que ver con resignación y justamente los plazos del proceso de racionalización. ¿Qué consideraciones generales sobre ese tipo de situaciones, doctor Andrés? Para Bien, cerrar. lo que nosotros ahí articulamos al momento de formular la norma de cuadro de horas es que
las plazas que han sido ofertadas para el proceso, por emplear un término, ofertadas para el proceso de reasignación, no tiene que cambiar su composición de horas, ¿no? Si yo publiqué una plaza con 24 horas de comunicación en este proceso 2023 y alguien se reasignó, porque obviamente yo tengo que comunicar a mi institución educativa, oye, por si acaso en la plaza de código 10, 20, 30, 40, se llegó a reasignar un profesor. La comisión de cuadro de horas en el mes de diciembre tiene que garantizar que en esa plaza que ya hay un reasignado tenga las horas que digamos, se consignaron para el proceso, para el presente proceso de reasignación, que vendrían a ser las 24 horas de comunicación. No podríamos cambiar, ¿no? La carga horaria. Eso yo lo puedo hacer si sé que la plaza resultó vacante, no hubo reasignado, obviamente puedo cambiar las áreas curriculares. Pero si yo ya sé que había un reasignado, tengo que mantener con la misma carga horaria con la cual fue publicada la plaza. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor Andrés, por su participación. Y nosotros insistimos, ¿no? En esas prácticas de asistencias técnicas tratamos de responder a generalidades, para dar números exactos, para dar cifras categóricas, tenemos que tener un espacio más personalizado de asistencia porque justamente las peculiaridades del proceso de racionalización responden a ciertas condiciones y criterios, ¿no? Por eso es importante que tomemos esta información en ese contexto de generalidades. Para poder responder situaciones específicas, está el staff de profesionales y técnicos de DITEN y de UPP para poder resolver las dudas particularmente. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Continuamos entonces con las preguntas que han planteado al equipo de UPP y para eso nos acompaña el especialista Milko Velázquez Arenas, quien ya está con nosotros. Y vamos a iniciar, Milko, con las preguntas que le han planteado en el proceso de los criterios que usted ha mencionado para la evaluación extraordinaria. Tengo la siguiente pregunta que viene del UGEL 1. Yortan Cárdenas Otero nos pregunta, ¿se viene registrando en el sistema CIRAWeb el requerimiento de plazas de auxiliar de educación para el periodo 2023 mediante la ley 316-10? Se brindó la asignación presupuestal para la creación de dichas plazas. ¿Se contará con ese presupuesto para el periodo 2024? Gracias, es todo. Pase. Justo el doctor Andrés acaba de responder hace un momento este tema. El tema de la plaza de la 31610 se dieron efectivamente para el año 2022. Su vigencia fue para el año 2022. Se presentó un proyecto de ley, un articulado en el proyecto de ley de reactivación económica para el 2023, pero lamentablemente no fue aprobado ese articulado. Pero ahorita hay dos proyectos de ley que están en Congreso, a efecto que puedan ser aprobados y poder financiar tanto plazas docentes, auxiliar de educación y bolsa de horas a nivel nacional. De acuerdo, Milko. Continuamos entonces. Tenemos la siguiente pregunta que nos hacen desde Pasco, Edson Guamán Rojas. Él nos pregunta, Oxapampa, en el CIRA Web, debe implementar para evaluar EVE, EVA y CETPRO. Además, no debe dejar de lado a las necesidades de personal administrativo, lo cual conlleva una evaluación integral y total de las necesidades de la institución educativa X, ¿no? Es un comentario más que una pregunta, alguna réplica, Milko. Sí, perfecto. El tema de los administrativos ya hemos hablado en la mañana, tanto como en la tarde, ya explicaron ya. Ahora, el tema de, si bien es cierto, cuando hay veces un poco que confunde qué lo sucede, si bien es cierto la norma de racionalización, la que va a salir así como la 307, habla de el proceso se va a llevar a cabo en las instituciones educativas de educación básica y técnico-productivo, correcto. Y otra cosa es que en el sistema CIRA Web, ¿qué modalidades se evalúa? Generalmente hemos estado trabajando con EBR, y eso todas las mujeres lo saben. Ahora, nosotros este año empezamos a implementar EVE y EVA. EVE, en el tema de EVE no tenemos la información al 100%. Hay un 12% de códigos modulares que todavía no está corregido por EVE. O sea, no tenemos información para poder evaluar. En el caso de EVA, señores, EVA tiene nada más el 22% de su matrícula ahorita. Entonces, ¿cómo podemos evaluar, ¿no?, necesidades y excedencias si no tenemos al 100% su matrícula de EVA? Esa es la limitante que nosotros nos está interrumpiendo para poder nosotros hacer ese proceso de racionalización, ¿ya? Ojo, EVE y EVA.
Pero Eve, como le digo, faltan 12 códigos modulares en que actualicen esa información. De acuerdo, Ugel Suyana, a través de César Ordinola Camacho, nos pregunta, en el CIRA 2022 tenemos 5.270 horas de bolsa aprobadas como necesidades según acta de trabajo con el racionador del MINEO. Mm, Pero Auditen no está reconociendo, nos está reconociendo solo 4.908 horas de bolsa, lo cual nos genera una brecha para la atención del servicio en su totalidad. Quizás algún comentario, Milko. claro, repito, como le digo, hay dos proyectos de ley que están en el Congreso para el financiamiento en el año 2023 de plazas docentes sobre la educación y bolsa de horas, ¿correcto? De acuerdo, entonces haremos la incidencia, mantengámonos vigilantes como sector, y eso quiere decir Ministerio de Educación y UGELES y direcciones regionales, para que el Congreso, en todo caso los congresistas, respondan a las necesidades del servicio educativo, porque estamos en las mismas situaciones que ustedes que hacen las preguntas, ¿no? Esperando la aprobación de estos dispositivos legales. Mirko, la última pregunta. Has planteado tres fechas importantes: 9 de junio, 30 de junio y 26 de julio como fechas de corte. ¿Qué acciones previas a estas fechas deben realizar las UGELES para empezar la evaluación, las reuniones técnicas con UPP y todo fluya con normalidad? Perfecto. Lo importante es que estén actualizados los sistemas Nexus y SIAGIE, ¿correcto? Porque ese es nuestro insumo principal para poder realizar una buena evaluación, tanto para identificar necesidades como excedencias. Repito, actualicen, señores, su sistema Nexus, sus SIAGIES, antes de la fecha de cada corte, ¿no? Sabemos que hay tres cortes. Primer corte 9 de junio, segundo corte 30 de junio, el tercer corte 26 de julio. Muy bien, entonces a tener en cuenta estas consideraciones importantes, actualizar, tener días previos el actualizador descargado y actualizar para que no haya ninguna situación. Hay algunas preguntas, Milko, que tienen que ver con qué región me toca en tal día, soy de Ucayali, qué día me toca. Bueno, esas respuestas se van a dar por respondidas si ustedes acceden al PPT que hemos compartido el día de hoy, pero también el 6 de junio, el día en que UPP realiza una asistencia con detalles más del CIRA Web y de los criterios de la evaluación extraordinaria. Yo los invito, por favor, a registrarse. Tenemos 170 servidores que se han registrado, es decir, cerca de 90 servidores que han estado hoy con nosotros. No van a conocer este cronograma a través de este medio porque no se han registrado. Por favor, les toma menos de un minuto, registren su participación. Para tal fin, la sala va a quedar abierta para que ustedes puedan seguir registrando su asistencia, pero también evaluando la actividad. Muchísimas gracias, Milko. A través de tu persona, un saludo a la coordinadora del equipo UPP, esta Tantalian, que ha hecho posible contar con esta información el día de hoy. La información que han compartido es como que recién una pincelada, porque la próxima semana conoceremos todo el despliegue de UPP, este procedimiento de elaboración extraordinaria en el proceso de racionalización para el presente año 2023. Entonces, para finalizar con las palabras de ITEN, ¿qué consideraciones ya para el cierre de esta asistencia técnica articulada vamos a escuchar de usted? Muchas gracias, Eduardo. Bien, Se escucha un poco agradecer bajo, doctor, de repente acceder, ¿Ahora me acercarse al micrófono escuchas? y mejor. ¿Ahora? Sí, bien. Queda agradecer la participación de todos los especialistas de la Dirección Regional de Educación y las UGELES que se han sido convocadas para el día de hoy. No dudamos de que el proceso va a desarrollarse de manera clara, ¿sí? Consideramos de que es un procedimiento que de repente, pues para las instituciones educativas no está muy bien visto, y eso corresponde tanto desde el Ministerio de Educación como desde las DRE y la SUGEL realizarlo de manera correcta, aplicar adecuadamente los criterios de flexibilidad y no olvidar de que este proceso genera condiciones, estimados especialistas, genera condiciones porque llevando a cabo un adecuado proceso de racionalización puedo yo reordenar mis plazas, me pueden permitir generar un adecuado proceso de contrato docente y no tendría que tener este hecho de decir tengo un contrato en una plaza excedente o tengo una encargatura en una plaza excedente. No tendríamos de repente eventualmente oficios que nos llegan y nos dicen tengo yo un personal designado en el nivel primario y tengo otro director designado en nivel secundaria. ¿Cuál de los dos debe de quedar? Eso no debería
digamos, de suceder. Pero bueno, entendemos de que en algún momento se ha generado esa designación y creo que ya es hora de comenzar a reordenar. Desde el Ministerio de Educación, agradecerles su participación y estamos llanos desde el grupo de soporte normativo del equipo de prospectiva y trayectoria docente, donde tenemos un sectorista asignado para cada región, a efectos de poder brindarle el acompañamiento y la asistencia normativa que requieren. Muchas gracias, Muchísimas estimado. Muchas gracias. gracias, Eduardo. A nombre de nuestro director, Eloy Oraligla, muchísimas gracias por su participación. Quedamos pendientes a poder seguir asistiéndolos a través de los medios de nuestros directorios y otros para poder resolver las dudas. La sala queda abierta para que seguir evaluando la actividad y registrando su asistencia. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.